Señor Jesús, ante tu presencia estamos elevando nuestra oración a ti, pidiéndote que sea el poder de Dios ministrando en nuestras vidas, que seas tú, Señor, tocando el corazón de cada uno de nosotros. Te lo he pedido y te pido, Padre, en tu nombre, que toda perturbación sea desarraigada de este lugar. En el nombre de Jesús pedimos el poder y la autoridad en tu santo nombre, para que esta palabra pueda hacer efecto en el corazón de cada hijo de Dios. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Tenemos un tema muy hermoso. Todos tenemos el conocimiento de la palabra del Señor. Sí, amén. El tema: le coronaste de gloria y de honra. Amén. Texto bíblico: Hebreos 2, 6 al 9. La palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así: pero alguien testificó en cierto lugar diciendo: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía vemos que todas las cosas le sean sujetas. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Amén. Alabado el nombre del Señor. Tenemos un Dios grande y poderoso, que por amor a nosotros dio su vida en el Calvario. Y Dios no sujetó a ángeles al mundo venidero del cual estamos hablando. Para comenzar, debemos de comprender de qué mundo se estaba hablando aquí. La misma palabra se utiliza en el Evangelio de San Mateo, capítulo 2, capítulo 24, versículo 14, donde dice: y será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo, es decir, en la tierra habitada. En ese mundo pecador tenía que ser predicado el santo Evangelio para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin, dice. Esta palabra se usó también con el mismo sentido en el libro de Romanos, capítulo 10, versículo 18, donde dice: pero digo, no han oído, antes bien por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. Esta palabra viva de Dios iba a llegar hasta los confines de la tierra. Amén. Esa promesa de Dios es grande y poderosa, pero hay algo que nosotros estamos viendo: el testimonio de aquel que fue coronado de honra y de gloria. Nosotros sabemos que para testimonio de todas las naciones, y entonces sabemos que el fin llegará. Amén. Si nosotros tenemos el conocimiento, los creyentes hebreos, bien instruidos en el Antiguo Testamento, sabían que la canción lema del Antiguo Testamento era el reino venidero, sobre el cual alguien del linaje de David reinaría sobre él. Amén. Y así el reino mesiánico se convirtió en el lema
de cada uno de los profetas anunciando el reino de Dios y su justicia. Es ahí, por eso Él les dice en un tiempo a los discípulos que ahí se cumplía la ley y los profetas, porque ya venía anunciándose y en Él se cumpliría todas esas promesas. El escritor dijo: Dios no sujetó a los ángeles el reino al reino venidero, es decir, el reino que vendrá sobre la tierra. No solo que los ángeles no han sido o han gobernado en el pasado, sino que tampoco gobernarán en el futuro. Ellos han sido siervos y mensajeros en el pasado y continuarán siendo siervos en el futuro. Este es el pensamiento que el escritor estaba expresándolos por medio del texto bíblico. Ahora vemos que el escritor se volvió al Salmo 8 y nos presentó una interpretación de ese maravilloso salmo que tiene que ver con la creación. Escuchemos lo que dice el versículo 6 de este capítulo 2 de la epístola a los Hebreos. Pero alguien testificó en cierto lugar, que es el Salmo 8, diciendo: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? O el hijo del hombre para que le visites. En ese momento el escritor estaba narrando el versículo del Salmo 8, porque el Salmo 8 es algo muy hermoso, lo cual nosotros tenemos también unas sagradas escrituras donde podemos gozarlos con el poder de la palabra. El versículo 6 al 8 dice, o son una cita del Salmo 8, de todos modos, ¿quién es el hombre? Bueno, el hombre es simplemente una criatura pequeña en uno de los planetas menores. Nosotros somos algo muy pequeño en el universo de Dios. Pero ese ser pequeño goza del amor de Dios. Tenemos la gracia de Dios con nosotros. La frase de este versículo dice: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? Bueno, la respuesta está en que Jesús se convirtió en un hombre. Él dejó la gloria del cielo descendiendo a esta tierra y no se convirtió en un ángel, sino en un hombre, en el Hijo del Hombre. Después les voy a explicar qué pasa con todo esto. Esto es lo que el escritor de la epístola a los Hebreos nos va a decir aquí en el texto bíblico. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? El ser humano, ¿o qué es el ser humano para que Dios nos visite? ¿Qué es el hombre para Dios? El hombre es una creación tan hermosa que, si usted ha leído el Antiguo Testamento, dice que somos creados a hechura y a semejanza. A semejanza de Él los creó Dios. Es ahí donde nosotros debemos de entender que somos algo hermoso para Dios. No somos ningún desecho ni algo que lo hizo Él jugando o para pasar el tiempo. Él lo creó a hechura y semejanza de Él. Ese es el valor que el hombre tiene cuando logra entender que ha recibido a Cristo en su corazón, porque fuera de Él tampoco somos nadie. Bueno, el hombre en sí mismo no es nada, físicamente desde un punto de vista material, así que físicamente desde ese punto de vista material el hombre no es muy valioso. Potencialmente él piensa que es algo, pero conoce muy poco de lo que realmente es la vida o lo que es la creación de Dios. Este texto seguramente suena mucho mejor
que cualquiera de las teorías humanas. Así que el hombre no vale mucho en todo aspecto, mental y material o físicamente, no puede evaluarse ni hacer mucho para superar sus propias limitaciones, físicas o mentales, por la muerte espiritual que sufrió cuando fue desechado de Edén. Cuando el hombre peca, queda espiritualmente muerto y un hombre sin el conocimiento de la vida eterna. Pero ahora que nosotros hemos aceptado a Cristo, queremos regresar a esa manera santa de vivir, al sistema que Dios había diseñado para que el hombre reinara en la tierra. El hombre tiene la oportunidad ahora de volver a ser aquel hombre que Dios formó a hechura y a semejanza de él. Es un ser, en estos tiempos o después que el hombre pecó, es un ser bastante limitado. Es tan limitado que sabiendo que Cristo vive no podemos creer de lleno en él. No podemos obedecerle, no podemos entender que solamente Él puede llevarlos a la vida eterna, que solamente Él puede ser la luz para iluminarlos el camino y encontrar de nuevo el jardín del Edén, porque esa es la lucha del cristiano. Es por eso que el cristiano no se aleja de Dios por otra cosa, se aleja porque no tiene la capacidad en el espíritu de reconocer que el único que lo puede devolver a la vida eterna se llama Jesús de Nazaret. El hombre tiene vida en Cristo Jesús. Fuera de Jesús está muerto. Y esa muerte no cambia hasta que no llega a los pies de Cristo y vuelve a tomar vida en Cristo Jesús. Cuando uno lo observa con atención, comprueba que es un pecador perdido, que se encuentra en una condición terrible de pecado y de muerte. Por ello entendemos la pregunta del salmista: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? Si somos prácticamente deshechos ante los ojos de Dios por el pecado. Muchos podemos decir por qué los evaluamos tan poco, pero eso es el hombre que no ha conocido a Dios. En el libro de Isaías trata bien fuerte al hombre cuando se aleja de Dios, cuando peca. Pero nosotros, viendo el texto bíblico, sabemos que el hombre fuera de Dios no vale nada. Ahora quiero también recordarles, muchos decimos, es que nosotros recibimos tanto de Dios y no lo merecemos. ¿Quién le ha dicho que no lo merece? No lo merece el pecador, pero el Hijo de Dios sí merece la bendición de Dios. Sí merece llamarse Hijo de Dios, porque está en la búsqueda del camino correcto para volver a Edén. O sea, el que dice yo no merezco lo que Dios hace por mí es porque todavía está en pecado. Pero el que de verdad es santo, cree vivir en la obediencia de Dios o lo está viviendo, merece todo lo que Dios tiene para nosotros. Gloria a Dios. Pero aquí está hablando, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? El hombre es el ser que Dios creó para honra y la gloria, para que le glorificara. Por eso un día les dije, ustedes saben a qué quieren ir al cielo. Porque si aquí no quiere aplaudir, aquí no quiere arrodillarse, allá va a estar ante la presencia de Dios, alabando y glorificando su nombre. Eso es lo que el hombre tiene que hacer, honrar y glorificar al que vive por los siglos. Porque el Señor Jesucristo dijo que Él espera adoradores en espíritu y en verdad. Y a eso vino usted, a adorarle en el espíritu y en verdad. ¿Qué es el ser humano para que lo visite Dios? Bueno, Él lo visitó porque deseaba
comunicarse con nosotros por el amor que tiene hacia nosotros. Y quería salvarnos del pecado y de la muerte, Amén. de nuestra condición perdida. Ahora, en el versículo 7 de este capítulo 2 que estamos estudiando, dice: lo hiciste un poco menor que los ángeles, lo coronaste de gloria y de honra, y lo pusiste sobre las obras de tus manos. Alabando el nombre de Dios. Aquí hay algo muy hermoso, pero en el hebreo correcto no dice lo hiciste un poco menor que los ángeles. Dice lo hiciste un poco menor que Elohim, que es Dios. Amén. Aleluya. Sabemos que en el Nuevo Testamento leemos que cuando Cristo vino a la tierra se convirtió en un ser menor que los ángeles según el texto bíblico. Pero Cristo estaba sobre los ángeles. Amén. Vea lo que dice el libro de Mateo 4, 10 y 11. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El poder de Dios hablándole al diablo. El diablo entonces dice le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le sirvieron, porque no era él menor que los ángeles. Hay traducciones que a veces los confunden, o muchos creen que en el tiempo que Jesucristo vino a la tierra como hombre era menor que los ángeles, pero en ningún momento puede ser menor que los ángeles, porque desde que mora en el vientre de la Virgen, Él es Dios en la tierra, el Verbo hecho carne. Ahora, el Cristo en la tierra es Dios. Amén. Es por eso que nosotros tenemos un Dios trinitario, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Sí, amén. ¿Por qué lo hizo así el Señor? Lo hizo superior a los ángeles para que revelara a Dios. Además, Él es el representante del hombre ante Dios. Amén. Él trajo a Dios a la tierra. ¿Quién sabe que Jesucristo es Dios en la tierra y representa al Padre? Él es el Creador. Por eso el versículo 1 y el capítulo 1, verso 1 del libro de San Juan dice: el Verbo hecho carne. En el principio era el Verbo. Aquel Verbo era Dios, y aquel Verbo era con Dios. Amén. Gloria a Dios. Él es Dios con nosotros. Gloria a Dios. Él trajo a Dios a la tierra. Por eso dice también en el libro de San Juan: si me conoces a mí, conoces al Padre. Amén. Amén. Gloria a Dios. Y llevó el hombre hasta el cielo, a ese hombre que vino a la tierra, porque Él está sentado a la diestra del Gloria a Padre. Dios. Amén. Usted y yo llegaremos al cielo por estar unidos en Cristo. La unión, por eso dice Pablo: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. En esa unión el hombre puede regresar al reino de Dios por la unión con Cristo, porque Cristo mora ahora en nosotros. Por ello, Bendito es el Señor. nuestra posición eterna es aquel lugar donde Él se encuentra. Es segura. Este fue el propósito original de Dios con el hombre, de que el hombre gobernara la tierra. Pero el hombre, cuando entrega su heredad a Satanás, queda destituido de la gloria de Dios. Gloria al Señor. Ahora solo queda que el hombre se arrepienta. No hay otra que hacer en esta vida sino arrepentirse de sus pecados para poder heredar el reino de los cielos. Gracias, Señor. Como dice el versículo 7, lo coronaste de gloria y de honra y lo pusiste sobre las obras de tus manos. ¿Qué hizo el Señor cuando formó a Adán y a Eva? Y dice que los puso en el huerto para que gobernaran la tierra, para que ellos vieran por esa heredad que les estaba dando. Es como cuando le dicen que usted no va a heredar la tierra. La tierra es la heredad del hombre. Amén. Amén. El hombre va a ser
algo que los ángeles nunca han sido capaces de hacer, no porque Dios no les dé el poder o la autoridad, sino que el hombre es la creación que Dios ama. Por eso puso ángeles para que ellos nos guíen, los cuiden a nosotros, o cuide del hombre. Los ángeles no gobernarán en el universo de Dios. Ellos son los mensajeros de Dios. Hubo en cierta ocasión un ángel que trató de rebelarse contra Dios. Él trató de establecer su reino propio y trató de convertirse en gobernante del universo. Amén. Su nombre era Lucifer, el hijo de la mañana. En el día de hoy le conocemos por el nombre de Satanás o diablo. Amén. Él era un ángel de luz, Amén. pero se rebeló y se dijo a sí mismo: tú pues decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. El libro de Isaías 14, 13 y 14. Reprenda al demonio. Es ahí donde usted entiende que la rebelión en contra de Dios, que el ángel creado por Dios hizo, lo llevó a condenación por esa dureza, por querer ser más que Dios. Y Dios no tenía ninguna intención de que ese personaje o ese ser llegara a gobernar, pero sí había creado Dios al hombre para que gobernara la tierra. Mas sin embargo el hombre, tal como lo vemos hoy en día, no es capaz de gobernarse a sí mismo, mucho menos de gobernar la tierra. ¿Por qué el hombre llegó a hacerse incapaz o inútil de no poder gobernar la tierra o gobernarse a sí mismo? Porque si usted entiende, el hombre no sabe gobernarse a sí mismo. Es por eso que ve tanta situación negativa en la tierra, porque el hombre no tiene capacidad de gobernar este mundo, continuar su misma vida o su hogar. Amén. Porque el hombre quedó entorpecido cuando Dios quitó lo divino de él, cuando Dios lo destituyó de su gracia. Mas sin embargo, por medio de la redención, Dios va a traer al hombre de nuevo al lugar de donde pueda gobernar, a ese lugar que Dios le dio por heredad. Pero cuando hay arrepentimiento, en el Salmo 8 encontramos la siguiente frase, en el versículo 5 y 6. Lo coronaste de gloria y de honra, lo hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste bajo sus pies. Ahora bien, ahí entiende usted que Dios le da autoridad al hombre, Amén. pero el hombre la pierde. Ahora tiene que venir el Hijo de Dios en forma de hombre para retomar otra vez la autoridad y regresar al hombre de donde fue destituido. En el momento de que el hombre puede alcanzar el propósito de Dios, no es solamente porque amo a Dios. Dios primero quiere el arrepentimiento de corazón. Amén. Si no hay arrepentimiento, no puede haber perdón de pecados. Porque la obra redentora de Cristo se manifiesta cuando el corazón
se vuelve a Dios. Y un corazón endurecido no puede volverse a Dios. El hombre tiene momentos o flashazos en su mente, en su corazón, de que hay un Dios poderoso, de que hay alguien que lo formó y que lo creó, pero no entiende qué va a pasar después de la muerte. Pero el texto bíblico dice, en el libro de Hebreos también dice que el hombre tiene que experimentar muerte y después el juicio. Amén. Porque al pecar, el hombre no puede ser limpio por completo morando en un cuerpo carnal. El poder del Espíritu Santo transforma, regenera. Sellados por el Espíritu podemos encontrar salvación. Amén. Pero hay algo que es corrupto en el ser humano, que es la carne. Tiene que morir para resucitar de nuevo como nuevas criaturas. En ese resucitar de nuevo hay dos resurrecciones. Una resurrección es para todo el santo y reunirse con Cristo, y el otro grupo de que resucite es para ir a castigo eterno. Amén. O sea, nosotros tenemos el conocimiento de que hay un castigo, Así es. porque esos que resucitan se quedan para la gran tribulación. Amén. El Hijo de Dios, el verdadero Hijo de Dios, jamás verá la gran tribulación. Habrá tribulación, pero no la gran tribulación. Amén. El hombre perdió ese dominio en el jardín de Edén cuando desobedeció a Dios, pero Cristo ha recuperado ese dominio perdido. Es ahí donde el poder de la sangre de Cristo sigue vivo. Gloria al Señor. Sigue viva esa sangre. Amén. Es latente en el corazón del hombre. Amén. Porque al derramar de su amor o de su Espíritu Santo, el hombre toma vida otra vez para regresar con Cristo. Amén. Y dice la palabra, todo lo sujetaste bajo sus pies. En cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no le sea sujeto. Aunque todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Hay una incógnita ahí, ¿cuáles son esas cosas que no le han sido sujetas? Ahora medite, usted es un hombre libre que tiene un libre pensamiento, un libre albedrío, Amén. en el cual usted puede determinar si ir con Dios o ir con el diablo. Entonces, no puede sujetar Dios al hombre a que le siga, sino es usted el que tiene que sujetar la carne, el pecado, para poder heredar el reino de los cielos. Es el momento de que todos entendamos que Dios, a Él fueron sujetas todas las cosas, pero hay algo que ha quedado en el hombre, el determinar a quién nos vamos a sujetar, Amén. si a la voluntad de Dios o a la voluntad de Satanás. Y dice, pero vemos aquel que fue coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios experimentara la muerte por todos. Amén. Ahora, por eso, por gracia, somos salvos. Amén. Amén. El hombre no puede heredar el reino por actitudes propias, sino es por la gracia de Dios. Pero la gracia es ley también de Dios, la cual es una ley santa en la que el hombre se va a regir con una vida santa ante los ojos de Dios. Amén. No conforme una ley impuesta como la de Moisés, que por el testimonio de 2 o 3 experimentaba muerte un ser humano. Amén. En la ley de Dios, por la conciencia en su vida, usted sabe que tiene que sujetarse a la voluntad de Dios. Cuando el hombre se bautiza, ¿para qué lo hace? Para una mejor conciencia.
porque esa conciencia es la que le permitirá pensar en que hay un Dios esperándolo, como también hay un diablo que lo puede llevar al infierno. Amén. Entonces, nosotros debemos de tener el conocimiento que aquel que fue coronado de honra y de gloria es el único que puede traer la gloria al hombre. Amén. El día de la gloria de Dios, o el día que Cristo venga, es ahí donde el hombre ha puesto su esperanza. Amén. Gloria al Señor. Pero cuando nosotros sabemos que por gracia hemos sido salvos, pero hay algo hermoso, dice, pero vemos a aquel que fue coronado, le miramos nosotros a aquel que fue coronado, le miramos con fe. Amén. Confiesa con temor y reverencia el nombre de Dios y con adoración. Ese es el deber del hombre, confesar a aquel Cristo que resucitó de entre los muertos. Amén. Cuando lo acepta, ¿qué hace? Tiene que confesar que Jesucristo es su Salvador. Amén. Todo esto está incluido en la frase: vemos a Jesús coronado de honra y de gloria. Amén. ¿Le ve usted hoy? Amén. Ha quitado el Espíritu Santo el velo de sus ojos, que usted ahora puede ver a Dios. Amén. Aleluya. Es el momento de meditar si ese velo ya fue quitado. En el capítulo 3, verso 6 en adelante de 2 de Corintios, usted ve que el hombre tenía un velo, y ese velo no le es quitado si el hombre no se ha arrepentido de corazón. Amén. Es por eso que muchos decimos, pero ¿por qué no podemos entender? Es porque todavía no hemos podido desechar o quitar ese velo, y solo lo quita ¿quién? El Espíritu Santo de Dios, por el arrepentimiento de su corazón. Amén. En el tiempo de Moisés, él se ponía un velo para que aquellos que se sentaban al frente de él no pudieran ver la gloria de Dios. Pero ahora dice la Biblia, ahora nosotros no estamos sujetos a eso, sino a un Cristo vivo que podemos ver por medio del Espíritu Santo de Dios. Amén. Este versículo también destaca la frase a causa del padecimiento de la muerte. O sea, muchos podrán padecer hasta llegar a la muerte, pero la muerte de Cristo es única, porque Él tiene la capacidad de que por el sacrificio devolverle la vida a todo aquel que se arrepiente. Sí, amén. Solo Cristo podía redimir al hombre, y Él solo pudo hacer por el morir en la cruz del Calvario. Amén. En la muerte, en la cruz, Él sella la vida del cristiano. Es por eso que el cristiano dice tener el sello del Espíritu Santo. Porque cuando Él muere, dando su vida por nosotros, el cumplimiento de la palabra de Dios había llegado al fin. Y entonces el hombre podía experimentar la salvación de su alma. Amén. Como ven aquel preso que muere con él en la cruz, el delincuente le dice: este mismo día estarás conmigo en el paraíso. Amén. Porque cuando él resucita de entre los muertos, tiene entrada al reino de los cielos todo aquel que sea arrepentido de corazón. Y eso solamente por el sacrificio del Señor. Amén. En el momento en que el hombre acepta a Cristo, recibe el poder de Dios en su corazón. Sí, amén. La sabiduría, el entendimiento, la capacidad de decirle al diablo no o al pecado no. Y añadió el escritor
coronado de gloria y de honra, porque Él fue honrado por el sacrificio en la cruz y ahora está sentado a la diestra del Padre. Amén. Permítase enfatizar una y otra vez que hay un hombre en la gloria de Dios. Amén. Y ese hombre se llama Jesús de Nazaret. Ese hombre es el que dio el pago por nuestra vida. Sí, amén. Bendito sea. Ese hombre es el único que puede salvar la vida de todo pecador. Por el arrepentimiento. Usted no tome en cuenta lo que diga la gente ni lo que le diga el diablo. Usted tiene un Dios vivo, un Dios poderoso, que puede manifestarse esta noche y hacerle por completo un hijo de Dios, una nueva criatura. Porque Él es el que asumió nuestra humanidad. Él toma la humanidad, por eso tenía que nacer de una mujer, porque ahí toma el ser humano. Por eso dice el Hijo del Hombre, porque aquel verbo se había hecho carne. El Espíritu tomó vida en el vientre de la Virgen y nació como hombre para poder llevar al hombre a los pies o a la diestra del Padre. Cuando Él camina en esta tierra lleno de la gloria de Dios, ungido por el poder de Dios, estaba en una lucha. Él estaba peleando la buena batalla para que nosotros, por medio de ese sacrificio, pudiéramos heredar el reino de los cielos. Muchos dicen, oh, yo vi una película y lloré mucho por esa película. Probablemente llora por el pecado que carga en su corazón. Usted debe ir de llorar cuando sienta que hay un Cristo vivo peleando en su corazón para que no lo saque de su corazón. Es ahí donde el hombre tiene que creer que hay un Cristo vivo. Porque Él lucha en el corazón del hombre para que usted no lo deseche. Por eso dice, les dije un día, y es bíblico, donde dice que el Espíritu de Dios en el ser humano está como pabilo, que ya solo humea. Así es. Pero decimos que somos templo y morada del Espíritu Santo. Amén. Usted no puede ser templo y morada del Espíritu Santo cuando no rebose en el Espíritu de Dios. Es el momento de que todos busquemos el rostro de Dios para poder ser templo y morada del Espíritu Santo. Porque en el momento que nosotros nos unimos a Cristo, estamos recibiendo la promesa de salvación y vida eterna en el nombre de Jesús. Póngase de pie, hermanos, vamos a orar. Señor Jesús, Padre Todopoderoso, ante tu presencia estamos. Hay un Dios poderoso en este lugar. Hay un fluir del Espíritu Santo. El que ha creído, el que ha confesado que Jesús es su Salvador, extienda sus manos como beben las mías y créale, porque le dará su bendición, porque le dará la dirección correcta, porque lo bendecirá ahora, porque Él toma sus pecados y lo deja limpio para que camine en esta tierra pregonando la palabra de Dios. Extiende tus manos, Padre, porque ahora yo declaro la bendición sobre este pueblo, la sabiduría y el entendimiento, para que el conocimiento de Dios se manifieste en nosotros y podamos ser herederos del reino de los cielos. En el nombre de Jesús, sujeto toda cautividad, todo desamor lo sujeto en tu nombre. Hay poder en tu preciosa sangre. El desánimo, la aflicción, la falta de conocimiento se va en el nombre de Jesús. Porque todo hijo de Dios tiene que reconocer que Cristo está en su corazón y que le da la sabiduría, que Él le da el poder para luchar en esta vida. Señor Jesús, desata fuego del Espíritu Santo, Padre, porque esta noche es noche de milagros, esta noche es noche de señales, esta noche es noche de bendición. En el nombre de Jesús, bendigo esta congregación. En el nombre de Jesús declaro sanidad,
Hay poder en tu preciosa sangre. En esta noche declaro que este pueblo recibe la sabiduría y el poder de Dios. En el nombre de Jesús, declaro que el poder de Dios se manifestará en cada uno de sus hijos. Extiende esa mano santa, Padre. Hay poder en tu preciosa sangre. Gracias te damos, Padre, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén.